Hola estimados amigos, bienvenidos a este programa que probablemente muchos de ustedes no van a estar viendo, así que nos están escuchando, que yo les digo que no lo están viendo. Programa de 18 y voy a dedicar una parte del programa por lo menos a hablar de un personaje muy olvidado, que fue muy importante en el siglo XIX, como otros muchos de ese periodo, que fue uno de los mejores que tuvo Chile, quizás el mejor desde el punto de vista del tipo de grandes personalidades que existieron en todas las áreas de la vida. Pero antes de eso, voy a ir a lo contingente y antes que se me olvide, ya que estamos en fiestas patrias, en julio me cuenta una persona que vive en Nueva Zelanda. En julio la embajada chilena, la embajadora, que no sé cómo se llama, pero me imagino de qué sector viene, junto con Elisa Loncón, que todavía no entrega antecedentes académicos que permitan justificar el año sabático, y nunca los va a entregar porque no existen propiamente tal. A lo mejor hay uno garrapateó algunas cosas, pero en fin. Hicieron una celebración con una bandera que no es de Chile, una bandera inventada, yo no sé si es de la bandera que representa a la comunidad LGTB, no sé cuánto más, o es la bandera que supuestamente representa al pueblo mapuche, pero en la embajada de Chile hicieron todo un acto hablando de que Chile es un país plurinacional. Agitaron la bandera, después hablaron hicieron un montón de cosas que tienen que ver con la sensibilidad de la señora Loncón en la embajada de Chile. ¿Cuál es el criterio reinante en estas materias? Es el criterio reinante de la generación que llegó al poder y que tiene múltiples manifestaciones en todo orden de cosas, ¿no? Su manera de ver el mundo, su desprecio por Chile, que lo tratan de disimular ahora porque están en el poder y quieren ser reelegidos, pero un desprecio notorio que se hizo evidente en la proposición constitucional número 1, que fue rechazada, una mirada multinacional que es una soberana idiotez, porque en Chile hay una sola nación, la nación chilena, constituida por distintas etnias, no por distintas naciones. Son cosas distintas, señora Loncón. A ver si aprende un poco. Y señora embajadora en Nueva Zelanda. Me parece una vergüenza que se haya llegado a ese nivel. Pero ya hemos visto otros embajadores, como el de Chile en España, que también, digamos, han mostrado su talante, su calaña, de dónde vienen, qué son. Esta lamentable generación tan distinta a la del siglo XIX, que voy a ir contando hoy día una parte y el XIX otra y el sábado una más grande. Yendo ahora, antes de entrar a hablar de este personaje tan importante, vamos a cosas concretas. El domicilio de doña Ángela Vivanco fue allanado por el OS7. Pero antes de entrar en los detalles de eso, amigos, me van a permitir ustedes que les cuente de algunos de los auspiciadores que hacen que este programa todavía exista a pesar de sus crecientes dificultades. C&G Consultores es un grupo de profesionales que ayudan a quienes manejan, son gestionadores, son propietarios, tienen que ver con una institución que ofrece y entrega educación privada subvencionada a que cumplan con la ley que los obliga ahora a comprar el lugar donde están funcionando. Si no lo hacen con asesoría especial, ese es un trámite que toma más de 2 años. Si lo hacen con C&G Consultores, toma 1 año o menos. Así lo han comprobado las 24 instituciones de ese tipo que se acogieron a la asesoría de C&G y que en ese plazo, 1 año más o menos, obtuvieron, por ejemplo, los créditos bancarios, el aval de Corfo para la compra que hicieron. Ahí está, C&G Consultores. Continúo con Oxibiota, este producto que viene en un sobre, un polvito que usted mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con esa usted, una vez que lo vierte en los lugares donde hay mal olor, o lo vaporiza, lo pulveriza, con un fufú, se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Y el efecto, por lo tanto, va a la raíz del problema, no lo tapa, lo elimina y dura meses de meses mientras están vivas estas colonias aeróbicas. Cuando se empiezan a morir precisamente porque ya liquidaron a todas las otras, usted repite la operación con otro sobre meses después y no van a haber nunca más olores en su casa. Esto deberían tenerlo en los restaurantes, dicho sea de paso. Continúo con Fastmark, la empresa chilena
de carga internacional que le trae desde Estados Unidos a las empresas las cargas, los productos que necesitan y a las personas lo que hayan comprado en alguna tienda en Estados Unidos. Atiende a empresas, grandes cargas, atiende a personas, pequeñas cargas con igual expedición y eficacia. Fastmark.cl. Continúo con las linternas que entrega, que pone a su disposición Torch.cl. Linternas pequeñas que usted puede tener en el bolsillo, como hago yo, muy potentes, con batería propia que usted recarga en el computador en un rato, con resistencia a los golpes, con resistencia al agua, todas las virtudes para una linterna que esté literalmente a la mano cuando usted la necesita. Solamente se adquieren en torch.cl. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, muy hermoso, todas las parcelas con electricidad soterrada, bajo tierra, fibra óptica para tener usted todo lo que requiere, internet, etcétera, y agua, obviamente. A 30 minutos de Puerto Montt para lo que usted quiera, por ejemplo, el aeródromo, y a 5 minutos de Los Muermos. En la comuna de Los Muermos hay de todo, ¿eh? Hay supermercados, hay colegios y de todo. Así que en una de esas le basta con el pique a Los Muermos, pero por último, para ir a Puerto Montt es media hora nada más. Lomas de Millaray. Y en relación con eso, no olviden, cuando piensen, bueno, ¿qué construyo en esta parcela? El arquitecto Diego Sándor, que vive en esa zona precisamente, y que ha diseñado y diseña casas muy hermosas, tanto por fuera y especialmente por dentro, como ustedes pueden ver en esta fotografía, en el diseño de ese muro. Voy a mostrarles más adelante cuando me lleguen fotografías, yo las he visto personalmente, fotografías de otros aspectos de sus interiores que son increíbles, hermosos. Es un arquitecto además no solo talentoso para diseñar, sino que se mete en la construcción desde el primer día al último, revisa cada detalle. Bueno, ¿qué pasó con Ángela Vivanco? Llegó los OS7, entraron a su casa, la allanaron, le retiraron todos los elementos típicos que en estos casos se retiran, los computadores, los pendrive, esas cosas donde se supone que hay información. Y continúa, por lo tanto, el proceso de demolición de doña Ángela Vivanco, que le tocó a ella ser el chivo expiatorio de una práctica generalizada. No voy a explicar nuevamente que así como funciona el mundo, así como ha funcionado siempre Chile, que pensar de que las relaciones entre autoridades se limitan a lo que estipula el reglamento, la ley, es una ingenuidad. No funciona así. Y no solo eso, ayer dije, y lo voy a reiterar, que no solo no funciona así, sino que a veces es necesario que funcione como funciona. En algunos casos, por supuesto, estas relaciones extramaritales, digamos, de la ley, se pasan de la raya y se convierten en delito y eso por supuesto tienen que ser perseguidos. Pero aquí me parece a mí que se está metiendo en el saco a toda clase de personas, no solo a Ángela Vivanco, por cuestiones que no necesariamente son pecaminosas. Hoy en día yo creo que basta haber tenido una conversación telefónica con cualquiera de estas personas y ya uno entra en la lista de sospechosos, lo cual es absurdo. Eso es lo que se llama una cacería de brujas. Y las cacerías de brujas, bueno, tal como eran las cacerías de brujas reales, tienen como objeto concentrar en una persona los males de la tribu. En la bruja encontraron una persona que era la causante de la sequía, de las pestes, de las plagas, porque tenía tratos con el demonio y la quemaban. Con eso se suponía que se acababan los problemas. En este caso, Ángela Vivanco, así como el señor Hermosilla en lo suyo, y otros que van a caer o que están cayendo, van a cumplir el rol de ser la bruja a la cual es quemada en la hoguera, para purificar los pecados que van a seguir existiendo, por supuesto que sí. No se crean ustedes ni por un momento que el país, ningún país, de hecho, va a funcionar conforme estrictamente a lo que dicen las leyes, las constituciones, porque eso, en primer lugar, haría imposible el funcionamiento del país, aunque a ustedes les parezca increíble, pero es así. Es así. Bien. La Ohio National Seguros de Vida, que es una empresa norteamericana, ha presentado una demanda contra el fisco chileno por perjuicios causados por una ley, número X, si no anoté, que permitió retirar hasta el 10% de sus fondos a quienes tienen el régimen de rentas vitalicias. Hay gente que tomó ese sistema y otros que tienen el otro. Y las rentas vitalicias significa que de los fondos que pusieron en la empresa, todos los meses reciben una especie de sueldo, una renta vitalicia hasta que se mueran. Pero con esta ley podían retirar hasta el 10% de los fondos y Ohio National Security tuvo que hacer un tremendo gasto para la gente que retiró
y eso le provocó una serie de perjuicios cuyos detalles ustedes pueden ver en la prensa, y por lo tanto está pidiendo una indemnización que asciende a los casi 11.000 millones de pesos. Si es que no estoy equivocado y son 11.000 millones de dólares, no, creo que son de pesos solamente. Bueno, yo me imagino que los señores que votaron en su momento en el Congreso, cuando parece que el juego era quién da más, quién le ofrece más al público, quién le ofrece más de su propia plata. De hecho, se la pasó al público, porque esto no fue un regalo de los señores congressales, ni del Estado. Les permitieron a las personas sacar de sus propios fondos a cambio del perjuicio que van a recibir en unos años más, o que ya empezaron a recibir con los efectos que tuvo en la economía en general. Entonces, ni pensaron en estas cosas, porque nuestro Congreso está conformado por un contingente humano muy deficitario. Es cuestión de mirarlo, a veces parece que uno está mirando un prontuario, mucha picantería intelectual y de todo orden. Entonces, había que darle la plata a la gente. No pensaron en que hay empresas detrás que llevan a cabo un contrato con una persona, porque nadie está obligado a contratarse con una empresa, un seguro de una renta vitalicia, nadie está obligado a nada. Entonces, cuando uno se contrata, acepta las reglas del contrato que ha visto claramente ante sí, y entonces la empresa ha hecho sus cálculos sobre esa base y resulta que de pronto llega un Congreso con un montón de patanes populistas y votan una ley para que se puedan retirar fondos. Con lo cual supuestamente se favorece, pero en realidad no se favorece a las personas que pueden sacar los fondos. Y tarde o temprano vienen las consecuencias. La primera consecuencia fue los retiros de fondos de todo orden, fueron los problemas económicos que hasta el día de hoy repercuten. Segundo, esta es la primera demanda, van a haber otras, de empresas extranjeras que no se andan con chistes. Todo esto va a tener que pagarlo el beneficiado, porque cuando el fisco pague, porque va a tener que pagarlo, si no vienen otros problemas, ahora a nivel mundial, financieros, crediticios, etcétera, va a tener que pagar. ¿Y de dónde saca esa plata el Estado? Del bolsillo de los señores contribuyentes, o sea, de muchos de estos que comillas, se beneficiaron con ese retiro del 10% de sus fondos. No piensan, esta gente no piensa. Es cuestión de ver cómo inician los proyectos. Acuérdense que hay gente que quiere un sexto retiro, o un quinto retiro de fondo. Les importa un huevo. Yo conozco a algunas de estas personas, algunos de ellos los conocí en la televisión. No se saben la tabla del 4. Son realmente deficientes. Entonces, es ahí el problema cuando uno pone gente de mala calidad en cargos de importancia. Pero ¿quién los puso ahí? Ustedes, los ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos, los pusimos ahí. Venían a salvar el planeta. Venían a purificar la política. Venían, no sé a qué diablos, tenían los ojos en blanco, eran jóvenes, como si eso fuera un mérito. Y ahí los tenemos. O no hacen nada, o hacen cagada. Una de dos. Y cuando llegan a hacer algo positivo, o cuando llegan a no hacer algo negativo, es porque se han, a la fuerza y a regañadientes, restado de hacer lo que ellos prometieron, o sea, su propio programa. De ahí viene el viejo concepto que usamos en muchos programas, la inviabilidad. Inviable en el sentido de que no pueden viabilizar, hacer posible su propio programa, que es su justificación, su razón de ser como gobierno. Y les voy a dar otra prueba. Ayer les conversaba del tema de este proyecto especial para la zona del Biobío, por el cierre de Huachipato. Y me preguntaba por qué no se aplica a todo el país, puesto que si es bueno para Huachipato, para la zona del Biobío, ¿por qué no va a ser bueno para el resto del país? Claro que sí. Y todas las medidas que proponen son completamente opuestas o distintas a lo que es su mirada y su programa. No tienen un programa económico, su mirada política. En otras palabras, su programa es inviable. Y por lo tanto, cuando tienen que hacer algo para restañar una herida, una hemorragia, recurren a otras cosas, recurren a lo contrario de su pensamiento, de su agenda, de sus programas. Por eso que son inviables. Son viables cuando dejan de ser lo que son. Cuando por un momento, a la fuerza, con los dientes apretados, hacen lo contrario de lo que quisieran. Ahí se hacen viables, dejando de ser ellos,
dejando de ser este grupo de ignorantes y arrogantes que llegaron al poder. O como lo calificó a la máxima autoridad uno de los personajes imputados con una expresión que yo no voy a repetir, pero se aplica a todo ello en general. Bien. Y voy a darles otra prueba del tema de la inviabilidad. Pero se las voy a dar, amigos, después que les cuente de KM Millas, el sitio donde usted puede cambiar las millas que tiene acumuladas por sus vuelos por dinero. Si no las va a usar pronto, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. No olvide que las millas acumuladas no duran para siempre, las empresas las borran en cualquier momento. Así es que vaya sacando cuentas cuándo es la próxima vez que va a viajar. ¿Van a quedar todavía sus millas acumuladas o no? Vaya a venderlas, mejor será. kmmillas.cl. Continúo con la clínica Alzheimer, que es un centro médico dirigido por el doctor Lavado, que se encarga de los problemas cognitivos de personas de mucha edad o que no tienen tanta edad, pero se les iniciaron problemas cognitivos, uno de los cuales es el Alzheimer. Ellos no internan, se llama clínica, pero no internan, pero sí diagnostican e inician tratamientos que mientras más precoces, mejor. Estimados amigos, si usted o algún familiar está con problemas cognitivos que se le olvida si está subiendo o bajando la escala, eso ya es un poco grave, más le vale ir a la clínica Alzheimer. Ahí está la dirección web para que entren a ver los detalles. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata para tener una reserva financiera intratable, intocable, indestructible. Oro y plata en moneda o en lingotes. Yo les he mostrado muchas veces, los tengo aquí, pero ¿para qué los voy a mostrar de nuevo? Se los he mostrado millones de veces. Bueno, les voy a mostrar uno de los lingotes, el lingote de plata. He aquí, esto es plata al 99%, amigos míos. Y hay otro chiquitito de oro, que está acá al fondo de esta bolsita. Si usted tiene oro y tiene plata, usted puede estar tranquilo de que pase lo que pase, va a contar con un fondo absolutamente valioso, sin pérdidas de valor, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. Continúo con Entrena Inglés, que continúan con su ofertón de locos, de no solo el curso online, sino que las clases grabadas, que son como 45 horas pedagógicas, todo eso por 389.000 pesos. El curso online ya sería suficiente para que usted salga con un muy buen dominio de la conversación, hablar y entender lo que le dicen. Pero además, para reforzar todavía más, va a tener estas 45 horas pedagógicas grabadas. Todo por 389 lucas. Un regalo. Y bueno, continúo ahora con los temas. Les decía que otra prueba de la inviabilidad del gobierno cuando intentan aplicar sus ideas, cuando intentan llevar a cabo su programa, es el siguiente. El señor Elizalde, que es ministro de gobierno, dijo que el Ejecutivo muy probablemente no ingresará en el paquete de proyectos legislativos que van a llevar al Congreso, no ingresará el proyecto de condonación del CAE, del crédito avalado por el Estado para las personas que estaban en su momento entrando en la universidad y tenían que pagar aranceles que no podían, etc. Que no sería en septiembre, pero que no se define otra fecha. Se habló más o menos en otro momento que a pesar de que no se define una otra fecha, dijo que sería después del 30 de septiembre, pero después del 30 de septiembre puede ser el día después o en 1.000.000 de años después, ¿no es cierto? Que es indefinido. Y tampoco se conoce el contenido específico de este proyecto, pero está claro por el lenguaje que usó Elizalde y el que ha usado el que ha usado Marcel en otras oportunidades y el que han usado otros ministros, y creo que hasta Boris lo usó. No va a ser como era la promesa del gobierno de simplemente acabar con las deudas de los deudores del CAE. Esa era la promesa de gobierno. Y aquí una vez más emerge la inviabilidad porque ese proyecto es financieramente inviable, aparte de ser completamente injusto, o sea, una distorsión completa de lo que corresponde en una sociedad sana, donde los que contraen una deuda la tienen que pagar. Y si no la pueden pagar, no la contraen. Eso en un mundo donde la gente acepta sus responsabilidades. Pero en Chile hace mucho rato que vivimos con una cultura del perdonazo, de la subvención, del subsidio, de los precios especiales, de los regalos, de los retiros, etc. Entonces,
como estaba el país ya metido en eso hace mucho tiempo, por lo demás, la campaña presidencial de Boric hizo esa promesa. No cuesta nada prometer. Si son todos mentirosos estos gallos. Mentirosos. Entonces vamos a determinar con el dedo del CAE porque es injusto. Es pinochetista. O que no era Pinochet, es piñerista. Pero resulta que no pueden. Resulta que sería un agujero financiero descomunal. Entonces ya empezaron a acotar la cosa. Que sí, que no, porque no se me porque un poquito aquí, pero un poquito por allá, porque no, señor. Vean ustedes las declaraciones, busquen en Google, pueden poner ahí declaraciones del gobierno chileno respecto al CAE, y van a encontrar a lo largo de los meses cómo han ido ellos mismos acotando, porque el programa, la promesa inicial era, como todo lo demás de este gobierno, inviable. Entonces, primero están postergando meterla y quizás no la van a meter nunca. Están esperando que pase el tiempo, porque después de todo este gobierno, ¿cuánto le queda? ¿1 año y medio? Menos. Entonces, en una de esas no lo van a presentar nunca. O lo van a presentar el día antes de las elecciones, porque el costo del asunto se va a ver después, y a ellos les puede servir el decir que lo están presentando como un elemento electoral, ¿no? Pueden obtener alguna ventaja electoral. Y si lo presentan, va a ser completamente distinto a la promesa. Y los primeros que van a gritar como locos son los partidarios del gobierno de Boric, los votantes, especialmente los jóvenes, que por supuesto firmaron todo y después no quisieron pagar nada, muchos de ellos. No me vengan con que no pueden. Yo he visto los detalles acerca de los pagos. Los pagos e incluso las facilidades de pago cuando hay ciertos problemas eran completamente y son completamente pagables por personas que probablemente se gastan el triple de lo que sería su cuota de pago en ir al teatro, en la cuenta del internet o cualquier otra cosa. Ah, no, pero es que era injusto. Era una cosa que beneficiaba a los capitalistas, a los bancos. Era un proyecto de Piñera. Así que la cosa no podía ser aceptable. Había que terminar con eso y condonar las deudas. Pero se dieron cuenta que no se podía. Entonces ahora están rizando el rizo, como dicen los españoles, y pues que sí, pues que no, y no vamos a presentarlo más adelante, no hay fecha todavía. Ahí es. Ese es el gobierno que se eligió. Y en el plano económico, ustedes recordarán que hubo un proyecto de Google de instalar un data center en Cerrillos. Un proyecto por $200 millones que iba a emplear un montón de gente, técnicos, profesionales, gente, qué sé yo, toda clase de personas. Pero lo jodió la permisología. Porque la permisología, entre paréntesis, no es solo un organismo que da o no da el permiso, porque aquí hubo un organismo que dijo sí, adelante. Pero resulta que la permisología es como una jungla. No es un organismo, sino que hay toda clase de instancias individuales, grupales, institucionales que pueden poner trabas a un proyecto. Forman parte también de la permisología el hecho, por ejemplo, de que un vecino de Cerrillo puso obstáculos que obligaron a los tribunales, que también forman parte de la permisología, directa e indirectamente, a obligar a la firma a que volviera para atrás, a presentar todo el proyecto de nuevo, y ya se cabrió Google y dijo, no vamos a hacer ni una cuestión. Así que el proyecto de $200 millones se fue a las pailas, porque un vecino de Los Cerrillos, que es parte de esta jungla de la permisología, de la cual forman parte los ministerios de ambientales, los jueces, los tribunales, los individuos, los grupos, los vecinos, todo el mundo puede parar el dedito para parar un proyecto porque por alguna razón. Entonces, se acabó el proyecto. Y otros proyectos de los cuales no tenemos idea, que quizás alguien los estaba pensando en alguna capital europea o en Estados Unidos, vamos a invertir en Chile en tal cosa. Al ver este tipo de situaciones que se dan, no, busquemos otro país y nunca nos vamos a enterar de que había un proyecto de inversión en una carpeta, en un maletín, en Nueva York o en París, pero que nunca supimos porque los tipos decidieron que no vamos a ir a ese país donde hay una manga de tarados que paran todo con cualquier motivo. Perdonen que lo diga tan brutalmente, pero de eso se trata. Está bueno decir las cosas ya como son, ¿eh? Aquí hay mucha cobardía verbal de la gente para tratar las cosas. Bueno, así que no hay proyecto, estimados amigos. $200 millones a la basura. Y otra cosa antes de entrar al tema principal de hoy día. El CERVEL,
el servicio que tiene que ver con las elecciones, está analizando con sus técnicos los libros contables, etcétera, del Partido Comunista, a ver si, como parece, usó los fondos que el Estado le entrega a los partidos, cosa que no debería hacer, pero así hace tiempo, para que funcionen, para que existan, para que se repartan ahí sus dirigentes las platitas, qué sé yo. Pero aparte de eso, que es bastante poco presentable, resulta que parece ser que el Partido Comunista usó esos fondos para organizar todas estas manifestaciones de apoyo y respaldo al mártir de ellos, Daniel Jadue. Todo un mártir. Así que están investigando cómo usaron las plata del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista tiene muchos ingresos, ¿eh? No crean ustedes que simplemente se limitan a recibir los aportes, así las 10 luquitas que da la camarada, qué sé yo, Marillita, Lucita. Así 10 pesitos de su sueldo para que mantener funcionando la gran causa comunista. No, tampoco es meramente las plata que le llegan del Estado. Tiene negocio, tiene inversiones, tiene cuestiones. En todos los ámbitos. Ustedes quizás se acordarán de algunos famosos casos. Así que no van a pasar hambre, ¿eh? En el Partido Comunista. No hay ningún problema, estimados amigos, tan bien, tan sanito. Y yo no creo que llegue a avance mucho este análisis del CERVEL. Además, realmente da lo mismo en que gastan la plata del Partido Comunista, ¿no? Si lo gastan para organizar una manifestación espontánea, si la financian para como el Domingo de Ramos de Jesucristo, era el Domingo de Ramos de Daniel Jadue cuando salió de la cárcel y se fue a su casa, a eso que llaman arresto domiciliario. Todo un mártir. Pasó por su martirologio, estuvo en el desierto. Una gran persona, un gran personaje. Y voy ahora a dedicarme, amigos, a ver un personaje notable que cuenta con instituciones que llevan su nombre, con monumentos en plazas u otros lugares, cuyo nombre es conocido, le suena a todo el mundo, pero no todo el mundo sabe quién era este señor, ni siquiera cuando vivió. Me refiero a don Diego Barros Arana. Hay un instituto, el Instituto Nacional Barros Arana, por ejemplo, para empezar a hablar. Este hombre es uno de estos grandes, tremendos personajes nacidos en el siglo XIX. Barros Arana nació en 1830 y murió en 1907. Y su vida, su producción intelectual es simplemente increíble, increíble. Este hombre fue el autor de una historia de Chile, la Historia General de Chile, que son 9.000 páginas, montones de volúmenes, y eso que llegó solo hasta Diego Portales, o sea, más o menos en los años en que él nacía. Diego Portales fue asesinado, recuerden, en 1834, 33, por ahí. Fue un intelectual increíble y empezó muy joven. A los 20 y tantos años, estoy aquí viendo los datos, a los 20 y tantos años, hizo un estudio biográfico de un personaje llamado Vicente Benavides y ya se le consideró una maravilla, una maravilla. Este hombre tenía una mente enciclopédica. Fíjense, él fue rector y profesor del Instituto Nacional por muchos años. Se calcula que él formó a más de 20.000 jóvenes, no solo chilenos, sino que de otros países que venían en esos tiempos, cuando Chile tenía cierto prestigio como centro educacional, venían a estudiar acá, a más de 20.000 jóvenes. Toda su vida. Cuando faltaba un profesor a un curso, pongamos que no había llegado el profesor de geografía o de matemática o esto, él daba el curso, era capaz, tenía un conocimiento enciclopédico de todo. O sea, no era solo historiador. Y un historiador que no solo escribió la Historia General de Chile, escribió, por aquí están los datos, escribió un compendio elemental de Historia de América, escribió un libro de Historia Moderna, escribió otro de elementos de geografía física, elementos de literatura, elementos de retórica y poética y manual de composición literaria, media docena de libros escolares. Hablaba un montón de idiomas, desde luego, un montón de idiomas como toda persona culta a esa época.
no como ahora que la gente habla mal su idioma nativo y en el mejor de los casos farfullan un poco de inglés. Estas personas cultas de esa época sabían varios idiomas, mínimo 3, 4. Este señor tenía como media docena o más. Un tremendo personaje que estaba todo el día en el Instituto Nacional, haciendo clases, dirigiendo esa institución, formando a generaciones de chilenos. Un hombre como no existen ya hoy día. ¿Por qué existieron en esa época y no existen hoy día? Es un tema que voy a examinar precisamente el próximo sábado, que voy a dedicarlo a eso. Cómo no solo en Chile, sino que en otras sociedades y naciones hay un momento, por ciertas razones, en que surge una generación muy especial que aporta en la ciencia, en las artes, en la política, en la guerra, en todo. Y hay otros momentos en que esa misma sociedad, si es que es la misma, porque por supuesto hay cambios demográficos, todo eso, pero más o menos la misma, en la misma sociedad ya no produce más que pigmeos, como vemos ahora. Vean ustedes los políticos que tenemos ahora. Compárenlo con los políticos que tuvo este país en el siglo XIX. Se los voy a ir mencionando todos el sábado. Compárenlo con incluso los políticos que yo alcancé a conocer de cabro chico, que habían en Chile en los años 50, 60. Otra cosa. Algo sucede en una nación, ciertas condiciones cambian, eso lo vamos a examinar el sábado, que en un momento dado producen un Diego Barros Arana, y en otros momentos producen un presidente del Colegio de Profesores que lo único que está pensando es en paros, o produce pedagogos que están pensando en cómo los niños se tienen que sobar la espalda. ¿Qué ha ocurrido en una nación para que eso pase? ¿Qué pasó con Chile que se pasmó completamente? Y ahora no solo se pasmó, porque ese pasmo ya es viejo, sino que ahora se está descomponiendo, se está deteriorando, se está cayendo a pedazos. Diego Barros Arana, ¿quién lee la historia de Chile, la historia general de Chile de Diego Barros Arana? Yo imagino que quizás habrán en todo el país 2 personas que están leyendo la historia de Diego Barros Arana. Y a propósito de historiadores, digamos, uno un poco posterior, bastante posterior, es Francisco Antonio Encina, que era un agricultor. Y un agricultor sin ningún título académico, sin ninguna cosa pegada con chinche en el muro, que escribió, como saben, una historia de Chile que abarca la historia de nuestro país desde la conquista hasta Balmaceda, o sea, la guerra civil de 1891. Una historia también tremendamente grande, voluminosa, interesante, llena de polémica, llena de análisis, llena de juicios personales, un verdadero monumento al pensamiento y a la inteligencia y a la imaginación y al talento. Que por supuesto, colegas de él en su tiempo y después lo han tratado de hacer pedazos porque Chile es, yo no sé si hay uno que sea más ninguneador que nuestro país. Este es el país del ninguneo. Se ningunea de 2 maneras. Una, con el pelambre, con la destrucción y con la crítica desatada, injusta, feroz, sangrienta y resentida de una persona que ha hecho algo que lo hace destacarse en medio. Y el otro ninguneo es el olvido. Y a nadie ningunea con ataques directos a su obra, a Barros Arana, porque simplemente se olvidaron. Se le ninguneó olvidándolo. Como se ha ninguneado a tantos otros de ese siglo que yo espero rescatar y resucitar. ¿De dónde salen estos datos que yo voy a usar y que estoy usando ahora? De un libro que les recomiendo mucho, que ya se los recomendé y se los recomiendo de nuevo. Aquí está este personaje y muchos otros, y les confieso que me hizo a mí, que yo tengo algunas lecturas, digamos, recordar. Yo también he olvidado. Yo también he olvidado la cantidad de tremendos personajes que existieron, que hicieron de este país una lumbrera, en cierto sentido, política, social y cultural en el siglo XIX. Un país que pintaba para grande, a pesar de su pequeñez física, de su población diminuta. Otros países, mucho más grandes que Chile,
por Dios, como ensalzan a personajes bastante inferiores a Diego Barros Arana en el plano intelectual. No voy a nombrar ejemplos porque no quiero enemistarme con gente de otros países, pero por lo menos tienen esa virtud. Ellos tienen a alguien que destaca, aunque sea un poco, y lo ponen en un pedestal lo más alto posible. En Chile hay que reventar. Y no lo hacen solo los competidores profesionales, o sea, a Barros Arana o a cualquier persona en un campo determinado, no lo tratan de reventar solo sus colegas por un celo profesional, no que todo el mundo. Si usted, amigo o amiga que está viendo este programa, destaca, aunque sea mínimamente, cuando era niño, cuando era joven, ahora de viejo, de adulto, no, qué sé yo, lo que sea. Si usted destaca en algo, no solamente sus colegas lo van a tratar de reventar, lo van a chaquetear, lo van a pelar, lo van a acusar de cosas que no son, lo van a tratar de reventar por todos lados, sino que eso lo hacen sus propios amigos. Con el mecanismo del ninguneo. Yo creo que le he citado el caso de una escritora norteamericana que ganó el premio Pulitzer, o sea, una escritora de los años 20-30 del siglo pasado, norteamericana. Y ganó el Pulitzer, una autora muy importante, por supuesto, ya olvidada. Está bien, los autores son olvidados a la larga, salvo que sea usted Shakespeare o Cervantes. Y en una de sus memorias decía de que en su familia, en su círculo íntimo, amigos y familiares, nunca le habían hecho el más mínimo comentario de sus libros, que había ganado el premio. Nunca, como que no existían. No, la ninguneaban. O sea, no era una gran escritora con un premio Pulitzer, no era nada, era simplemente la tía, la hermana, la mamá, la hija, la prima, nada más. Y si usted ha destacado en algo, yo le aseguro que en su propia familia, en su propio círculo íntimo, se lo ningunea. Así que a Barros Arana, a Encina y a tantos otros que voy a repasar el sábado. Mañana voy a presentar a algún otro personaje que saco de este libro, porque no voy a estar ocultando de dónde saco las cosas, y yo les recomiendo este libro, muy interesante, muy entretenido. Aquí aparecen multitud de estos personajes que francamente se olvidaron completamente, o se recuerdan solo los nombres. Uno sabe que existía Diego Barros Arana, pero ¿quién era? ¿A quién le ganó? ¿Qué hizo? Hay un monumento de él, hay un colegio, pero ¿quién era? Bueno, este era uno de los grandes historiadores de Chile, tremendo, un intelecto descomunal, un hombre que crió generaciones de jóvenes. Y aquí mencioné solo muy pocas cosas de todas las que aparecen de los aportes que le hizo a nuestra nación el señor Diego Barros Arana. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar, eso sí, a patriciastocker.com, un grupo de profesionales que van a inscribir, renovar y mantener vigente su marca comercial para impedir que se la roben o lo jodan los patudos y los frescos de siempre que hacen negocio con inscribir nombres, todo lo que pueden, para después ir a reclamar de que ellos la inscribieron primero y que vaya saltando, amigo, saltarín se llamaba el profeta. patriciastocker.com. Continúo con Seguridad América, una empresa que asesora a otras empresas en lo que respecta a la seguridad informática, que ya por ley las empresas tienen que tener defensas para no joder a sus clientes, empleados, etc. Seguridad América los asesora por dónde partir, cómo hacerlo, y además tiene una serie de productos de defensa para blindar su empresa, como por ejemplo el protocolo DIMAR que les he mencionado para evitar suplantación de identidades. Sigo con SLI Consultores, servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que van a examinar la logística de su empresa, van a recomendarles las medidas que tienen que tomar para optimizar los puntos débiles, le van a buscar personal y en todos los sentidos le van a dejar una logística que va a estar funcionando a la perfección. Continúo con Lavo Club, ya saben, detergente para la ropa, detergente para la loza, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Esto es una fábrica chilena, el producto lo estamos usando aquí en la mía hace ya 2-3 años y realmente estupendo. Continúo con Urantiacos, creadores de software para empresas grandes, creadores de software para el procesamiento de datos, para los procesamientos que la empresa requiera, hecho a la medida de las necesidades de la empresa. Muy importante eso. Y termino con Remodeling, una empresa que se dedica a remodelar pisos, paredes, muebles de cocina, lo que sea. Tienen arquitectos, tienen pintores, tienen mueblistas, tienen expertos en piso. Usted no necesita convocarlos para hacer todo eso, puede ser una de esas solas cosas
y van a hacer siempre trabajos muy bien hechos, garantizados, porque es una empresa seria. Amigos, el programa de hoy es un poco más corto, como ustedes están viendo, porque es lo que es. Bueno, estamos a 18, no sé cuántos de ustedes me van a ver, pero los que sea que sean, no olviden este libro. ¿Dónde se encuentra este libro? Bueno, seguramente en muchas librerías, pero la que yo sé, me consta que está, es la librería de la de Edisur, que está ahí en compañía 1025. Así es que, bueno, mañana nos vemos. Voy a hablarles de otro personaje que voy a sacar de acá. Y el sábado voy a hacer una visión más completa de ese siglo XIX chileno que fue tan realmente espectacular, donde ganamos 2 guerras, donde hicimos en esas guerras cosas que nadie más había hecho, donde tuvimos educadores fantásticos como Diego Barros Arana, historiadores como Barros Arana y otros personajes que voy a mencionar, no solamente historiadores. Ahora vivimos un tiempo bastante famélico y anémico en materia de personalidades, de intelectuales, de todo. Vivimos tiempo realmente penca. ¿Qué quieren que les diga? Es cuestión de mirar alrededor. Los grandes que teníamos ya murieron, se retiraron, se jubilaron, están muy viejos. No se ve surgir nada. Por otro lado, espero que me esté equivocado y que vengan grandes Diego Barros Arana para este siglo XXI, pero por el momento no se avisora ninguno. Todo lo contrario. Ya, por hoy entonces quedamos hasta aquí nada más. Muchas gracias. Hasta luego.